Buenos días, estimado tutor. Mi nombre es José Franco. A continuación vamos a realizar una pequeña intervención sobre lo que es biografía, contextos históricos de uno de los pensadores económicos. Podría ser clásico, neoclásico. Bueno, esto lo descubriremos a medida que vayamos avanzando en la entrevista. Muy buenos días. Bueno, en este caso tenemos a uno de los exponentes en el ámbito económico a nivel mundial. Y de esta manera, ¿de qué personaje tenemos, José? A continuación vamos a hablar de John Stuart Mill, que es un economista y pensador clásico. Perfecto, vamos a ver algo de la biografía de John Stuart Mill. Correcto. Para empezar, John Stuart Mill nació en la ciudad de Londres en el año 1806. John Stuart Mill fue un economista, filósofo y político escocés que defendía el utilitarismo basado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayor parte de las personas. Profundizándonos un poquito más a cuestiones de biografía y datos históricos, John Stuart Mill desde muy niño fue sometido a un riguroso sistema educativo propuesto por su padre, donde su padre, James Mill, que él era un economista y filósofo también, él lo obligó desde muy niño, o le exigió desde muy niño, a que él se educara en cuestiones de economía aportada por parte de economistas clásicos que ya habían realizado sus aportes anteriormente. Ya él fue sometido a estudiar datos sobre economistas clásicos, filosofía, política, derechos. Se puede decir que él no tuvo una infancia normal, debido a que él no tenía esa libertad de compartir con otros niños, de divertirse con otros niños, sino que más bien su formación lo obligó a despojarse de todo ese tipo de privilegios. Se puede decir que a los 14 años partió a Francia a estudiar y a profundizar más en este tipo de conocimientos en los que les estaba profundizando. A los 20 años de edad se podría decir que se sumergió en lo que fue un periodo de depresión e inestabilidad emocional. Se cree que esto pudo haber sido ocasionado debido a la gran cantidad de estrés, debido a que se estaba sometiendo a mucho estrés en el ámbito educativo. Tuvieron que pasar varios años para él poder recuperarse. Y cuando lo pudo hacer, se podría decir que él se abrió un poco de su padre a otras fuentes intelectuales más alejadas. Repito, ¿ya? Tras varios años de recuperarse de su inestabilidad emocional, él fue... se puede decir que se alejó de su padre, ¿ya? Para librarse de lo que fue cuestiones de estrés, se independizó más, tratando de buscar una estabilidad, ¿ya? A partir de que se deslindó de su padre, él se interesó también buscó su propia autoeducación, su propia autonomía en respecto al conocimiento. En este proceso se vio interesado también por lo que fueron cuestiones del positivismo en sí, aportes sobre el positivismo realizado por Comte. También se interesó por corrientes socialistas, aportes sobre el socialismo y algo sobre el romanticismo también. A los 25 años, él
conoció a su esposa, pero se podría decir que quedaron como amigos en ese proceso, debido a que ella ya tenía un compromiso anteriormente. Él no pudo estar con ella debido a que, bueno, ambos no pudieron estar juntos debido a que las políticas las políticas en ese entonces eran un poco estrictas respecto a la mujer. Ya ahí es donde surge ella también como la primera feminista, debido a que después juntos realizaron varios aportes, tanto John Stuart Mill como aportes como igualdad de género, y ella también, ¿ya? Ya se parece que ellos fueron amigos con la señorita Harriet Taylor, que también fue una filósofa. Claro, eso con respecto a su biografía y un poco sobre lo que él vivió. Ajá. En este caso tenemos obras, entre las principales obras que se destacan de John Stuart Mill, ¿cuál se podría decir sus contribuciones, su aporte al desarrollo de la humanidad en el ámbito económico? Ok, perfecto. Bueno, voy a hablarle un poquito más generalizado para luego entrar a cuestiones en el ámbito económico, ¿ya? Perfecto. Aportes a la economía. Se parece que él se adentró y se profundizó en lo que era el positivismo y el empirismo, que es una corriente que rechaza todo aquel conocimiento que no ha sido ciertamente comprobado. Más bien se basa en aquel conocimiento que es generado a base de la experiencia, ¿ya? También se estudió y profundizó cuestiones sobre la libertad y principios del daño, donde se defiende la libertad de las personas, y asumen que las personas tienen esa libertad de elegir, de expresarse, de tomar sus propias decisiones, siempre y cuando no vulneren los derechos de las demás personas. Es decir, la libertad tiene que tener también un límite. Ajá. Respecto a libertad de expresión, se podría decir que sus aportes estaban lindados estaban un poco enlazados respecto a la dialéctica de Sócrates, donde afirma que el conocimiento puede surgir a partir de un debate, ¿ya? Debido a la contraposición de ideas que se pueden dar surgimiento a nuevas ideas, y que es una de las formas en las cuales puede surgir un conocimiento mucho mejor que el anterior. Se debe generar nuevas ideas con la dialéctica. Respecto a la democracia, con respecto a la democracia, bueno, él aporta que debe haber un respeto tanto para las mayorías como para las minorías. Esto se profundiza un poquito más en cuestiones del utilitarismo. Ajá. También da sus aportes en contra de la esclavitud, que estos prácticamente vulneran los derechos de las personas. Que las personas tienen también libertad de elegir, sentir, de conocer mucho más, y no debe ser limitado a un sometimiento. Ajá. En cuanto a la propiedad pública de los recursos naturales, en cuanto a la propiedad pública de los recursos naturales, su aporte fue de que no toda la riqueza surge de la explotación de los recursos, sino que también la naturaleza debe ser respetada, al igual que las personas. Y cuestiones del utilitarismo que él
realizó su análisis respecto a las aportaciones de su padrino, que era Jeremy Bentham, donde, bueno, Jeremy Bentham tenía su punto de vista de acuerdo al utilitarismo, donde él manifestaba que el utilitarismo es la suma entre el máximo beneficio menos la infidelidad de las personas, y que prácticamente el mayor beneficio de la sociedad sería la suma de los beneficios individuales de cada una de las personas, donde el aporte de John Stuart Mill fue profundizar en este análisis. Y en conclusión, su aporte fue de que bueno, muchas veces el beneficio de la gran mayoría puede ocasionar la infidelidad de una minoría. Entonces, que tanto la libertad y derechos de la mayoría deben ser respetados como el de esa minoría. Ajá. Perfecto. ¿Y hay alguna controversia tal vez en los aportes que indicaba John Stuart Mill con respecto a algún tema? Perfecto. Respecto a las controversias que había, era por ejemplo que él no tenía un tipo de pensamiento, o sea, se deslindó al tipo de pensamiento que usualmente tenían los clásicos, que era un poco extremista. Se deslindó un poco de la economía, del tipo de pensamiento de economía heterodoxa, debido a que los anteriores siempre buscaban la mínima intervención del Estado. En cambio, John Stuart Mill justificaba la intervención del Estado siempre y cuando no vulnerara los derechos de las personas. Es decir, él defendía lo que era la intervención estatal para que se brindara gobernabilidad, para que hubiera un orden social, ¿ya? Él también estaba de acuerdo en cuestiones de limitar lo que era el poder del Estado, para que el poder no pudiera ser utilizado en contra de las personas. Eso respecto a la controversia que hubo entre economistas clásicos, porque él también fue un clásico. Debido a su forma de pensar, que no solo se enfocó en un tipo de pensamiento que pensaba desde el punto de vista de la oferta, sino que también empezó a analizar un poco desde el punto de vista de la demanda. Por tal motivo, a él se lo considera como el padre de la socialdemocracia, debido a que este modelo se basa en un modelo capitalista, pero sin dejar al lado lo que son los derechos de las personas, la igualdad, un salario digno para las personas. O sea, en sí buscaba una justicia tanto en los dos ámbitos. Tanto social y económica para las personas que intervenían en los procesos económicos en este caso. Así es. Perfecto. ¿Cuáles fueron las mayores contribuciones que pudo haber tenido John Stuart Mill en el ámbito económico? Perfecto. Entre sus mayores contribuciones se encuentran lo que son formulación de los salarios, que esto se vendría a reforzar también con el tipo de análisis de Marx. De Carlos Marx. Correcto, donde se justifica que en sí es la fuerza de trabajo lo que genera la verdadera riqueza, y que debe haber lo que son salarios dignos para la sociedad. Ajá, también se profundizó en lo que eran valores de bienes, basándose en la utilidad, es decir, la importancia que le dan las personas a esos tipos de bienes o servicios que se ofertan. Ajá. Perfecto. Y también realizó uno de los aportes muy importantes respecto al estancamiento del capitalismo, que prácticamente se podría decir que
el modelo capitalista tiene su propio ciclo económico, donde hay periodos de auge, recesión, depresión y recuperación económica. Ajá. Muy buenas las aportaciones, ¿no? Sí, por esa razón fue que me interesé mucho en la forma de pensar, en los aportes y la biografía de este autor, porque incluso hasta la actualidad siguen siendo utilizados aquellos fundamentos, aquellos aportes que ha realizado a lo largo de la historia. Esa ideología sigue en vigencia actualmente, ¿no? Correcto, se lo utiliza tanto para análisis políticos, sociales, cuestiones de ética, donde se analiza mucho lo que es el utilitarismo, donde se puede analizar de que no todo es como lo planteaban los primeros economistas, que decían que la verdadera superación, la verdadera felicidad era que las personas buscaban hacer más, buscaban hacer mejores, y que esa búsqueda de la felicidad muchas veces repercutía en perjudicar a otras personas, ¿ya? En cambio, él lo analiza más a profundidad y se puede decir que no siempre la verdadera felicidad se la busca de tal manera, en un bienestar individual, sino que también se la busca de una manera muy general. Ajá. Perfecto, en este caso fue un gran exponente también de la socialdemocracia, se puede decir hasta cierto punto. Correcto, fue un gran exponente de la socialdemocracia, y además de eso se utiliza sus aportes mucho en cuestiones de ética, valores sociales, y este tipo de cosas que nos hacen querer muchas veces reflexionar, querer construir una mejor sociedad, poder crear una sociedad más justa. Perfecto. ¿Algo más que agregar tal vez? Por mi parte sería todo eso. Sí. Muy bien. En conclusión, este economista, debido a sus grandes aportes, se lo considera el padre de la socialdemocracia. Dejó mucho campo abierto para estudiar otras ciencias que actualmente imparten las universidades también, ¿correcto? Cuestiones de políticas, valores, economía, filosofía. O sea, en sí, muchos aportes que nos van a servir en la actualidad y a futuro para seguir analizando y seguir evolucionando como sociedad. Eso sería por mi parte mi intervención, estimado tutor. Muchas gracias y bendiciones y éxitos. Muchas gracias.